Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Gracias, Luz. Muy bien, qué bien. Yo le invito entonces para que me acompañe a la carta a los romanos. Vamos a dar inicio a partir de hoy a una nueva serie, que es la carta a los romanos. Wow, ¿cierto? Oh, Dios mío, es algo que es bastante interesante. Esta carta realmente nos muestra cómo Dios proveyó el Evangelio, cómo muestra la condición del ser humano, y creo que es una radiografía perfecta de lo que era nuestra condición. Realmente, o sea, no hay palabras, y realmente no queda corto al hacer una pequeña introducción a este texto, a Romanos. Sin embargo, ahí me toca la introducción. Te voy a dar como la entrada, ya obviamente siempre es el plato fuerte, la palabra de Dios, hoy la pequeña introducción. Y bueno, no sé, hasta donde Dios permita que nos vamos con Romanos, porque creo que es bastante extenso. Y creo que vamos a ser muy edificados por la palabra del Señor. Yo sé que se puso aquí ahorita para orar, y creo que también este momento para honrar la palabra de Dios. Le invito entonces para que se ponga en pie. Vamos a orar, vamos a leer la palabra. Entonces hoy vamos a estar en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 1, del 1 al 16. ¿Lo tiene a la mano ya? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Pablo, voy a leer en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios por un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos comportemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo la obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es que poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Amén. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Le ruego que tome asiento y damos gracias a Dios por la palabra. Míralo cómo es. Pensado por un momento, como varias familias, somos una iglesia conformada por familias. ¿De alguna vez usted se ha avergonzado de su familia? Esa es la palabra, que no me avergüenzo del Evangelio. Usted se avergüenza donde Dios lo ha puesto. Bueno, algunos se avergüenzan porque de pronto vienen en un lugar humilde y quisieran tener pomposidad y no han aceptado que hay un plan soberano de Dios y Dios los quiere usar en ese lugar. Qué buena respuesta que usted me acaba de dar. Bueno, no me avergüenzo de lo que soy. El apellido que sea, no me avergüenzo porque Dios ha planeado que esté en ese lugar. Ahora,
He titulado este sermón Apartados para el Evangelio de Dios. Y he hecho 3 pequeñas divisiones. La primera es llamados a promover el Evangelio. La segunda es llamados a vivir en santidad. Y la tercera es llamados a no avergonzarnos del Evangelio. ¿Cómo se llama el título? ¿Lo recuerdan? ¿Apartados para qué? Para el Evangelio de Dios. Y la división es ¿qué? Llamados para promover el Evangelio. El segundo, llamados a vivir en santidad. Y el tercero, llamados a no avergonzarnos del Evangelio. Romanos, hermanos, es el bosquejo más completo de la doctrina cristiana. Y el propósito primordial de Pablo al escribir a los Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio, de la gracia, a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. No se tiene claro bien el fundador de esta iglesia. Se cree que fue por el día de Pentecostés cuando, por el Espíritu Santo prometido por Cristo, realizó una maravillosa obra allí con los apóstoles y predicaron con autoridad la palabra de Dios. Mirando Hechos 2, del 7 al 11, lo voy a leer, no está en la cinta. Dice que viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar de nuestros propios idiomas, de las maravillas de Dios. Discípulos llenos del Espíritu Santo, hablando maravillas de Dios. No estaban contando un testimonio personal, porque lamentablemente cuando contamos un testimonio, el centro siempre termina siendo uno mismo, y no el protagonista que es Cristo. Está hablando cuán grandes y maravillosas son sus obras, esplendor, justicia y majestad, compasivo y clemente, maravillas que ha realizado Dios para ser recordadas. Y eso ocurrió en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Dios derrama su Espíritu Santo y cada discípulo empieza a hablar en lenguas. Y hay algo atónico, están maravillados. Partos, medos, elenitas, habitantes de Mesopotamia, de Roma, de una cantidad de países, escuchaban a los discípulos hablar en su propio idioma. Y la obra que debía ser recordada ayer, hoy y siempre es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida en Él. Por eso cada reunión, cada vigilia, cada ayuno, cada bautizo, cada servicio, el centro siempre tiene que ser Cristo. No hay espacios para un relax espiritual. No hay espacio para tener un spa en la iglesia. Por eso, cuando el Espíritu Santo toma a estos discípulos y empiezan a compartir, empiezan a hablar de las maravillas de Dios. Y dice el texto que habían viajeros de Roma. Entonces, por eso, hay una firme creencia de que esta gente que iba a visitar a Jerusalén, cuando volvieron a Roma, su fe era una fe viva. Todos estos visitantes escucharon las maravillas de Dios, maravillas reveladas en su Hijo Jesucristo. De estos visitantes se podría presumir que nació la iglesia de Roma. El primer enunciado se llama llamados a promover el Evangelio. Y dice el versículo del 1 al 4, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y dice, versículo 3, es el mensaje acerca de ¿quién? De su Hijo. Pablo hace una presentación humilde. Dice, siervo, un esclavo de Jesús. Este pensamiento para un ciudadano romano era inimaginable, pero Pablo escogió ser completamente dependiente y obediente a Jesús. Pablo quiere anunciarles a los romanos que su postura viene de un llamado de Dios, o sea, apartado para el Evangelio de Dios. Y ese Evangelio es el mensaje de su Hijo Jesucristo, donde Dios ofrece salvación y vida eterna a todos los que creen en la obra redentora de su Hijo. Pero llama poderosamente la atención que Pablo diga apartado para el Evangelio de Dios. Pablo está confirmando a los romanos que el Evangelio es de ¿quién? Es de Dios. El Evangelio viene ¿de dónde? Del cielo. Es un Evangelio eterno. No tiene connotaciones terrenales. Porque si el Evangelio, mi amado hermano, fuera terrenal, fuera de los hombres, no sería Evangelio. No sería una buena noticia. No sería un mensaje eterno. No sería un mensaje santo. Pablo dice, el Evangelio viene de Dios. Proviene de Él. Saben, hermanos, el Evangelio fuera de los hombres no produciría salvación, produciría muerte.
porque ese evangelio estaría basado en las obras, y por las obras nadie podría ser justificado. Pero hay algo más importante, hay algo más hermoso que vemos en este pasaje. Sabemos que el evangelio es de Dios y es un mensaje que ya había prometido por medio de los profetas. ¿Y dónde está ese mensaje? Acompáñenme, por favor, ahí mismo. Versículo 2. Que él ya había prometido por medio de sus profetas, ¿en dónde? En las sagradas, ¿qué? Escrituras. No hay otra manera. Es en las sagradas escrituras, y es allí, amada iglesia, donde se habla del mensaje de su Hijo Jesús. No hay ninguna otra parte. Todo el mensaje de Cristo está resumido acá en la Biblia. Que fue declarado Hijo de Dios, con acto de poder por medio del Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos. Y es allí, hermano, donde comprendemos que este tipo de evangelio no lo puede producir el hombre. Solamente proviene de Dios. ¿Qué evangelio escuchamos nosotros hoy? ¿O buscamos el evangelio en libros o lo buscamos en las Sagradas Escrituras? ¿Buscamos el evangelio dónde? No hay otro lugar más seguro que acá en la Escritura. Amén. ¿Y por qué en la Biblia? Porque nuestra Biblia, la Biblia es nuestro tesoro, nuestra fuente de información, donde tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra viva de Dios. No miramos otros libros. Es solamente a través de las Escrituras que se da testimonio del Hijo de Dios. Y es por las Sagradas Escrituras que el hombre es transformado. Muchas personas quieren un cambio y no saben cómo. No saben cómo vivir una fe. Viven una fe prestada. Pero tienes que venir a la Escritura y conocer al Hijo de Dios. Es allí donde encontrará la razón, como dice Pablo, que es por medio de Él que hemos recibido gracia. Pablo también hace mención en el versículo 1 que él tiene un llamado a ser apóstol, pero su llamado debe ser apartado. Oiga, apartado para Dios. Ven, y cuando te dicen a ti, ven, es que tienes que estar apartado. Tienes que apartarte de él. No, pero ¿por qué me tengo que apartar? Sí, porque hay un llamado especial. Y aquí cuando Pablo escribe a los romanos, le quiere dar una claridad a estos creyentes en Roma de que él fue apartado por Dios para predicar el evangelio de Dios. No puede existir un llamado de Dios sin que le pida a la persona que debe ser apartado. Y no estamos hablando solamente de liderazgo. Todo creyente debe ser apartado para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados para darle ¿qué? Gloria a Dios. Él no nos comparte con nadie. Hemos sido rescatados, hemos sido salvados, y ahora que hemos entendido esa fe salvadora, yo tranquilamente me someto a su soberanía y entiendo que soy apartado para Él. Ahora bien, queremos ser apartados, que Él nos aparte del mal, que nos aparte una bendición, que nos aparte un nuevo empleo. Así como Dios nos habla el jueves en los bautismos, no queremos habitar a la sombra del Altísimo, ni morar bajo la sombra omnipotente. Buscamos sombras que creemos que son altísimas y resultan ser ramas que no dan sombras. ¿Y sabes por qué? ¿Qué pasa? Nos fastidiamos cuando la sombra se va. Nos fastidiamos con el pastor, nos fastidiamos con el hermano, nos fastidiamos con el presidente de turno, nos fastidiamos con la rama que se marchita, así como se fastidió un hermano nuestro, ¿lo recuerda? Nuestro hermano Jonás. ¿Recuerda el fastidio de Jonás? Y deseaba la muerte. ¿Usted puede creer? Cuando uno lee Jonás y dice, deseo morir. Hermano, ¿por qué dices eso? Deseo morir, decía Jonás. Así que cuando nos llama a ser apartados para Él, no queremos renunciar a nuestros deleites, ponemos condiciones. Y Pablo quiere entregar un mensaje lo más claro posible a estos nuevos creyentes. Por eso habla de que es un esclavo de Dios, apartado por el Creador del universo, y hacer notorias sus promesas por medio de las Sagradas Escrituras. Y que ha sido por medio de su Hijo que hemos recibido gracia para ejercer un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Mire, hermano, ¿tú crees que eres apartado para Dios o no? ¿Lo crees de corazón? Espero que eso sea una convicción firme en tu mente, en tu corazón.
Me llama la atención, dice, recibido gracia para ejercer un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Pongan los ojos en el versículo 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Es tremendo, ¿no? Llamados para promover el evangelio. Por medio de quien hemos recibido gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Apartados y llamados. Por favor, tengamos esto en mente, iglesia. Tú y yo somos apartados y llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Pablo quiere dejar en claro que el evangelio que ellos abrazaron produce luz por sí misma. Por esa razón se habla de su fe por todo el mundo. Tenemos un llamado, no para tener fe y ya. No. La fe conlleva la obediencia de quien tiene que tú profesas amar, a Cristo. Lo que tú amas lo profesas, ¿verdad? Cuando amas un equipo de fútbol, ¿qué es lo que haces? Te pones una camiseta. Cuando amas algo, lo haces. Pero para nosotros como cristianos, si profesamos ser cristianos, ¿qué debemos de hacer? Debemos caminar en obediencia. Allí se demuestra el verdadero amor al Hijo, el verdadero amor al Padre. Somos promotores del reino de Dios y hacemos un llamado a todos los hombres para que vengan al arrepentimiento. No podemos caer en el fuego, en la secularización de promover todo aquello que produce muerte. Promovemos artículos, empoderamiento, plataformas, formas de vida. Promovemos todo aquello que es para nuestro bienestar y no para el bien del otro. Y promovemos una cantidad de cosas donde pensamos que eso es lo máximo, que eso es lo que necesitamos. Lo que realmente como iglesia necesitamos es promover el reino de Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínese para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de fe genuina. Es tremendo. Examínense. Somos promotores del reino de Dios. ¿Qué promovemos en nuestra familia? ¿Qué promovemos en nuestra empresa? ¿Qué promovemos en la universidad? ¿Qué promovemos a nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven? Esta carta, los cristianos en Roma lo están mirando como una fe que era notoria para todo el mundo. Todos nosotros, cuando estamos acá en la iglesia, es muy bueno, ¿verdad? Pero cuando vamos a la casa, cuando vamos a la U, a la escuela, al trabajo, ¿cómo ven tu fe? ¿Cómo ven mi fe? ¿Verdad que se maravillan de nuestra fe? ¿Verdad que podrán decir, mira cómo se aman? Claro, aquí muy lindo, nos amamos, pero afuera somos un fiel testimonio que puedan glorificar a Dios. Porque ese es el mensaje, dice Cristo, para que glorifiquen a Dios el Padre por sus buenas obras. Somos promotores del reino de Dios y hacemos un llamado a todos los hombres para que vengan al arrepentimiento, que puedan creer el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, llamados a vivir en santidad. Pablo en su presentación es claro al anunciar que todo es por medio de Cristo. Su gracia nos impulsa a la obediencia a la fe, en la cual ellos están también en ese plan redentor de Cristo y que su llamado es directamente de parte de Jesús. El versículo 6, han sido separados, dice, han sido amados y ahora hay una connotación más elevada de ese llamamiento y es un llamamiento santo. ¿Llamados qué? ¿A ser qué? Santos. O sea, es un llamado a vivir apartados para Cristo. Si tú y yo obedecemos a la fe que promovemos, debemos saber que hemos creído en Cristo y Pablo no ha sido enviado por Cristo para que la gente obedezca a la ley de Moisés, sino que ha sido enviado para que la gente obedeciera a Dios a través de la fe en Cristo. En otras palabras, Cristo quiere que la gente crea en Él, por lo tanto, negarse, escuche hermano, negarse a creer en Jesús nos lleva directamente a desobedecer su llamado. Creer es una parte fundamental de ser obedientes, hermano. Tanto para convertirnos en cristianos como para caminar
en Cristo a lo largo de nuestras vidas. Y caminar con Cristo nos lleva a vivir en santidad. Caminar con Cristo nos lleva a vivir en santidad. Hoy muchas personas están confundidas con su fe. Creen que su fe va separada de su santidad. Y se debe tener claro dos conceptos. La fe es el fundamento de mi relación con Dios y permite a los creyentes acercarse a Él con confianza y esperanza. ¿Y qué implica eso? Implica una transformación integral de la vida del creyente, donde la fe se convierte en el principio que guía todas las acciones y decisiones. Los que estuvimos en el bautismo el jueves, las 3 personas que bajaron a las aguas, soportaron su vida, su creencia de fe en un versículo. Y abrazaron ese versículo, lo abrazaron con fe, con amor, porque entendieron que su vida se regía a raíz de esa fe y que abrazaron ese principio como un principio de vida. No es solamente tener fe y ya. ¿Y dónde está esa guía? En la Escritura. ¿Cómo ejercitas tu fe? En la Escritura. Dice Corintios 4:13, por cuanto creí, hablé. Y porque tú y yo hablamos a la gente del Evangelio, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Ese don de la fe que da Dios me da la capacidad para saber quién era antes y quién soy hoy. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ¿qué? Hechas ¿qué? Nuevas. Por eso hablamos de fe. Porque hemos creído ese llamado de Él. Porque hemos reconocido que nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa nos estaba separando, nos separó de la gloria de Dios y estábamos directamente con pasaporte. Ahí sí no se vencía el pasaporte iba directo al infierno. Ahí sí no podemos decir como decimos hoy, hay problemas con los pasaportes, ¿verdad? Se van a acabar, ¿quién va a renovar? ¿Quién va a coger? No. Nosotros teníamos un pasaporte directo al infierno, pero gracias a Dios, de su gracia nos rescató. Santidad. Santidad es el resultado de vivir en obediencia y amor a Dios, permitiendo que su carácter santo se manifieste a través de nuestras acciones y actitudes. El que me ama, dice Cristo, el que me ama, mi palabra guardará. Por lo tanto, amado hermano, la fe sin obras, es decir, sin una vida que refleje santidad, puede considerarse una fe muerta. Una fe viva se traduce en una fe, en una vida transformada, donde se busca constantemente agradar a Dios y reflejar su carácter santo en todo lo que se hace. Por ejemplo, creo que es importante que leamos Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 22. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 22. ¿Lo tiene en la mano? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago 2. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, hermano, Dios le bendiga, Cristo te ama, vaya en paz, calientes y sáciense, o no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. Pero alguien dirá, no, pues que yo tengo fe y tú tienes obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿También qué? Los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sabes? Que la fe actúa juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue ¿qué? Perfeccionada. Oiga, perfeccionada. Y lo que preocupa es de que quizás podemos tener mucha fe,
pero no nos gusta ser perfeccionados en él. No nos gusta ser obedientes a la Escritura, porque duele. ¿Verdad? Amén, hermano. Yo creo, amén, yo creo. Sí, hermano, amén, yo creo. Sí, pero ves, no, hermano. Dios lo entiende. Cristo se despoja, sin querer adelantarme, se despoja de su trono, es obediente, se hace siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y resulta que para mí, yo digo, Señor, dame tiempo, Señor. Esto es muy duro. Reconocemos el pecado, pero no renunciamos a él. Pero me llama poderosamente la atención como Santiago dice, entonces la fe es perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y me llama, no lo tenía ahí, pero leyendo más adelante, dice, y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Yo tengo fe, pero no, listo, entran acá a Jericó y dan todo esto. Yo tengo fe, yo sé quién es Dios, porque he escuchado. Por favor, le pido, tengan misericordia de mí. ¿Qué le dijo Ruda a Noemí? Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será que mi Dios. A donde tú vayas yo iré. Y cuando ella dice, tu Dios será mi Dios, tu Dios me someteré con todo el gusto a tu Dios. Una moabita. Qué tremendo, ¿verdad? Por tanto, la fe sin obras, es decir, sin una vida que refleje, para aclarar, no es que tengas que hacer obras, no, para ser salvo, no es que tu fe tiene que dar una evidencia de algo, tiene que mostrar algo, muéstrame. No, hermano, no, amigo, hermano, pastor, no, yo creo. Sí, pero no es en la escritura, entonces, ¿cómo me dices que tienes fe? No, sí, yo creo un chuchito. No, pero no me cuadra. Entonces, pedimos consejería y no nos cuadra. Y sale enojado con el pastor, sale enojado con el hermano. Porque uno le dice, bíblicamente, mira, tienes que dejar de fornicar. Mira, es que no puedes mentir. Mira, es que no puedes hacer esto, porque la escritura, no, pastor, no, hermano, pero usted me entiende. No te entiendo. Honestamente no te entiendo. Eres un pecado, yo soy un pecado, pero tenemos que entender que tenemos que renunciar a toda impiedad. Pero no puedo comprender tu pecado. El pecado no se comprende, el pecado se castiga. Cristo llevó el castigo por nuestro pecado. Por eso Pablo enfatiza a los creyentes romanos que su llamamiento es santo. No solamente fe, es una vida de santidad. El Hijo de Dios se despojó de su trono y vivió entre nosotros. Vivió una vida de santidad en medio de pecadores y nunca se halló engaño en su boca. No es suficiente decir yo creo y ya. ¿Y dónde está nuestra santidad? ¿Demuestras santidad en tus acciones? ¿Demostramos santidad al amar a tu hermano? ¿Santidad al hacer un negocio? ¿O solo piensas que tengo fe en Jesús, en Chuchito, en el zarpe y ya? Porque lo vemos un chiste. Pero no hay transparencia en mis acciones. Si no hay transparencia, si no hay santidad, tu vida y mi vida estarán en tinieblas. Tu fe es una fe fracasada. Es una fe a tu imagen, es una fe a nuestro propio bienestar. Me ponía a pensar en algo, cada acción que nosotros hacemos. Me ponía a pensar en cada acción que tú y yo hacemos. De la vida cotidiana. Tiene que estar impregnado de santidad, tiene que estar impregnado de pureza, sin malicias. Cuando hago una transferencia, cuando hago una transacción, cuando hablo con mi hermano, cuando converso con mi hermano, comen mi conversación con mi hermano. Cuando hago un negocio, ¿qué quiero? ¿Saco ventaja? ¿Hago el tumbis al cliente? ¿Cómo son estas transferencias cuando hacemos un negocio con una persona? Nuestra vida tiene que ser una vida, ¿qué? Transparente. Porque recuerda que a Dios servimos. Todo es de Él. Amén. Pablo está sorprendido. Dice la Escritura que él alaba a Dios y da gracias por medio de Cristo de la manera como estos creyentes están dando testimonio.
Dice el texto que por todo el mundo se habla de su fe. Todos los que conocen a estos cristianos dan testimonio de una fe verdadera. Entonces me está hablando de una fe con vida, un propósito. Significa que su forma de vida era coherente con lo que hablaban. Y Pablo en el versículo 2 implora a Dios que quiere ir pronto a verlos. Hay un anhelo del apóstol de verlos y conocerlos. ¿Y qué estaba buscando Pablo? Usted mira, ponga sus ojos en el versículo 11 y 12. Aunque se hablaba de su fe genuina, Pablo buscaba algo más. Porque anhelo verlos para impartiros algún don que espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo quería estar seguro que su fe era una fe genuina, aunque se hablaba por todo el mundo de los que lo conocían. Él quería ver con sus ojos, quería interactuar con ellos. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Qué lindo. Qué lindo. Él quería viajar. Él quería ir a ese lugar, no importa cuántos kilómetros tengo que caminar. Yo quiero conocer a los hermanos porque el anhelo de Pablo, hermano, era porque, listo, conozco, he ido predicado en muchas iglesias, pero me doy cuenta que en Roma, yo quiero saber cómo opera la gracia de Dios ahí. Y eso es lo que nosotros, como cuerpo de Cristo, vamos comportando mutuamente. Yo quiero saber cómo obra Dios en tu vida. Cuando nos reunimos, yo personalmente me gozo. En serio. ¿Y cómo hizo Dios? Pues unas preguntas como para ahorita, ¿cierto? ¿Qué? Ah, ¿en serio? Sí, es que es el Dios que tenemos. Y cuando uno escucha testimonios y dice, wow, Señor, realmente una vez pone la mirada acá en la tierra pensando que hay una solución acá, cuando todo proviene del cielo, todo proviene de su majestad, de su dominio, de su poderío, y cómo uno se alegra cuando obra en la vida de cada persona. Yo personalmente me nutro demasiado, soy feliz con eso. A veces mi esposa me dice, ¿usted por qué pregunta tanto? No sé, quiero saber cómo operó Dios, cómo hizo Dios. Pues ya no te cuenta así, pues yo quiero saber el minuto a minuto. Porque es un Dios que actúa en su multiforme gracia. Yo me gozo, yo me alegro, a mí me encanta y yo pregunto y repregunto, pero ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Y en qué minuto fue? Porque es un Dios de detalles, es un Dios hermoso, es un Dios que todo lo que hace, lo hace limpio, lo hace puro. ¿Qué quiso decir? Pablo diría, si esto es así como lo mencionan, quiero que la voluntad de Dios se cumpla para él. Imagínense. Bueno, mire lo que dice ahí. Está en la parte, no me vaya a perder. Se me perdió. Cuando dice que por la de Cristo, que si lo han visto, ustedes lo aman, a quien, perdón, no, espera. Porque anhelo verlos para impartir algún don espiritual a fin de que sea confirmado, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos comportemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Ya está, en el versículo 10. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ¿qué? Ir a ustedes. Pablo decía ahorita, siempre en mis oraciones. Wow. Es algo obligatorio orar. Oramos. Me redarguía. Oramos. Ora usted por la iglesia. Ora usted por los misioneros. Ora usted por su equipo de liderazgo. Ora usted para que el evangelio pueda ser proclamado en Copacabana. Ora usted para que muy pronto vamos a abrir más iglesias. Ora usted para que podamos enviar misioneros a otro lugar a hacer una obra del Señor. Ora. Pablo dice en la escritura que oraba. Dice, implorando. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Él descansaba en la soberanía de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo? Entonces diría esto, si esto es así como lo menciona, quiero que la voluntad de Dios se cumpla para ir. Quiero ver con mis ojos cómo la gracia de Dios opera entre los gentiles.
He hecho planes para ir a visitarlos, pero me he visto impedido, porque quiero tener algún fruto entre ustedes. Pablo no dudaba de la fe de ellos. Sus vocaciones eran demasiado notorias. Y es que la gracia de Dios opera en cada hermano, alimenta nuestra fe, nos fortalece, nos deja maravillados como Dios obra en personas. Dios le dice, vamos, Señor. Nosotros somos limitados, pero Dios es sin límites. Cada conversación que tengo con mis hermanos me ayuda a alimentar nuestra fe. Dice, llamados a ser santos. Nos invita a que cada acción que hace Dios es a favor de sus hijos. Son acciones puras, limpias, no intervenciones humanas. Vivir en santidad refleja en nuestras vidas el obrar del carácter de Dios. Una santidad progresiva hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser santos como yo soy santo. Eso significa acciones que traigan gloria y honor a su nombre. Porque ¿cómo más pueden ver a Dios en nuestras vidas? Si nosotros no glorificamos a Cristo en nuestras vidas, ¿cómo van a creerlo allá afuera? No? ¿Cómo son nuestras acciones como creyentes? Alguien puede decir, me sirve este fruto de este hermano, y agrada hablar con él, mi fe es alentada cuando recibo un consejo de este hermano. Iglesia, cada uno de nosotros nos podemos confortar mutuamente. No busquemos consuelos en el mundo. Allá sobre confusión. Aquí entre nosotros, Dios nos ha ejercitado para que disfrutemos de los frutos de cada uno de nosotros. Disfrutemos, confortémonos nosotros mismos y veamos cómo Dios obra en la vida de cada persona. Y por último, llamados a no avergonzarnos del Evangelio. Dice el versículo 16, porque no que me avergüenzo del Evangelio, pues es que el poder de Dios para salvación, para todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Pablo, versículos anteriores, en el versículo 14, dice, tengo obligación, tanto para con los griegos, como para los bárbaros, para con los sabios, como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también en vosotros que estáis en Roma. El apóstol deja marcado en estos versículos su gran amor por ese llamado ineludible. El versículo 14, tengo la obligación de anunciar a cualquier tipo de persona, rico, pobre, alto, bajo, inteligentes, ignorantes. La necesidad que tenía Pablo por anunciarles el Evangelio era confirmarlos en la fe. Recordemos que la fe de esos creyentes era un voz a voz, pero no había un direccionamiento apostólico para afirmar esa fe. Aunque era demasiado notoria, hay algunos que dicen, tengo fe, pero su vida no demuestra cambios. Su anhelo es poder entregar un evangelio puro, tal como lo recibió el apóstol Pablo directamente de Cristo. Esa debe ser nuestra preocupación, que el evangelio sea predicado de tal manera que ningún hombre sea inexcusable. Por ejemplo, usted me acompaña a Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Versículo 24 al 28 ocurre algo muy bonito. Apolos es un ejemplo claro. Era un hombre ilustrado, poderoso en las escrituras, pero fue direccionado con precisión en el camino del Señor por Priscila y Aquila. Hechos 18, 24 al 28 dice de la siguiente manera. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cómo refutamos nosotros? ¿Refutamos por experiencias personales? No.
Refutamos por la Escritura que Cristo es el Señor. Refutamos por medio de la Escritura que Cristo es nuestro Salvador y quien fue que nos rescató de la condenación eterna. La pasión de Pablo es demasiado evidente. Se propuso en su vida solamente una cosa: predicar a Cristo y a este resucitado. Por eso cuando le pasó esto a Apolos, Priscila de Aquila cogen a Apolos y dice que lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y nosotros, hermanos, como hermanos en la fe, debemos estar expuestos a que nos puedan explicar bien el Evangelio, para que no sea un Evangelio distorsionado y que sea todo lo que nosotros hagamos sea por medio de la Escritura. No hay otra manera. Que tú y yo seamos ejercitados en el estudio de la palabra para que sea por medio de la Escritura que podamos refutar toda cosa y señalar por la Escritura que Cristo es el Señor. Pablo explica por qué esa pasión. Versículo 17 dice: no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ese mensaje. En su ignorancia, cuando persiguía a la iglesia, detestaba el mensaje. Pero cuando Cristo se revela a su vida, él pudo decir: ¿qué quieres que haga, Señor? El mensaje de salvación se convirtió en su estandarte, en su bandera, en su mensaje de salvación. Tener un encuentro personal con el Hijo de Dios lo llevó a tener todo por basura con el fin de ganar a Cristo. Su palabra hoy retumba hoy a millones de creyentes. Para mí vivir la vida está en Cristo y morir es ganancia. Pablo sabía que este mundo de vanidades no hay ganancias, todo es muerte. La vida en esta tierra debe estar sometida totalmente a Cristo y su soberanía. Y que todos debemos estar apercibidos en fe y esperanza en la manifestación de los hijos de Dios cuando resucitemos en gloria. Por esta razón no se avergüenza, ni tú y yo debemos ya avergonzarnos del Evangelio, porque encontró en el Evangelio del Hijo de Dios el mensaje de salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo deja claro que el Evangelio es poder de Dios, porque es el único poder que no da vergüenza, que no avergüenza. Todos los demás poderes que el hombre quiere descansar son poderes nefastos, poderes de muerte, poderes de confusión, en la cual cuando el hombre y la mujer pueden mirar los poderes terrenales, al final de todos serán avergonzados. Entonces el sistema y el diablo con sus artimañas los exhibirá públicamente y quedarán avergonzados por no confiar en el Hijo de Dios. Mas nosotros, como iglesia, hemos pedido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No me avergüenzo del Evangelio. Iglesia, esa palabra "no me avergüenzo del Evangelio" debería ser un himno que debería estar en nuestros labios constantemente, recordándonos que un día un hombre llamado Jesucristo cargó sobre sus hombros un madero para ser ajusticiado por mi culpa y por tu culpa. Que toda la ira de Dios fue derramada sobre aquel que me amó y exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No deberíamos avergonzarnos, porque Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 14 dice de la siguiente manera: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, o sea, tú y yo, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Un pecador como tú y yo, y Él no se avergüenza. ¿Qué tal? ¿Os hará alguno de nosotros morir por algún pecador? Nos cuesta, ¿no? Pero Él dice que no se avergüenza. Mira, dice el versículo 14, que con esta silla terminó de rematar. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también, escuchen, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte
al que tiene el dominio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¡Wow! Qué hermosura, ¿verdad? Qué hermoso. Él, el Hijo de Dios, se despoja de su gloria y dice que Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Ahí si usted puede cuando le pone un recibo anulado, usted no descansa cuando dice cancelado, usted descansa, ¿cierto? Cancelado el crédito hipotecario, ay. Cancelar la deuda del carro, ay. Estoy esperando unos mesitos ya para cancelar todas mis deudas. Cancelado. Él no se avergüenza de llamarte hermano. Él toma la forma humana y en su cuerpo anula lo que a ti y a mí nos condenaba a la muerte eterna. ¡Wow! Es hermoso, es maravilloso como Él, el Hijo de Dios, toma mi lugar y en su misma carne anula todo poder del diablo. Y algo maravilloso, el versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte. Hermanos, entonces ya no debería haber temor de muerte. No debería haber temor de muerte. Somos cristianos, tenemos el pasaporte al reino de los cielos y tenemos miedo de morirnos. En serio. Anhelamos que Cristo venga pronto. Tenemos una ciudadanía celestial. Entonces, ¿por qué apegarnos acá? Él, teníamos temor a la muerte. Viene esa fe, nos rescata y ahora Él dice, los que tenían temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Estábamos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo y por ahora me espera una ciudadanía celestial. ¿Ven? Es por esta razón, amada iglesia, que no nos avergonzamos de Él. Porque Él dice, el versículo 14, compartió esa naturaleza humana para anular. Él se pudo quedar en el cielo, pero se despojó de su gloria, habitó entre nosotros y siendo obediente fue a la cruz para darnos salvación. Si Cristo no se avergonzó para ir a la cruz, ¿por qué te avergüenzas del Evangelio que trae salvación? Si miras tu pasado, no te da vergüenza lo que éramos antes. Hoy nuestra gloria es Cristo, nuestra alegría es Cristo. Pablo da inicio a esta carta a los romanos para que confíen en Cristo, que conozcan la naturaleza del Evangelio, que sepan que deben sentirse alegres por ese llamado precioso. Y así como Él no se avergüenza, los invita a permanecer firmes en la fe. Así que, amados hermanos, vivamos apartados para el Evangelio. Vivamos para promover el Evangelio. Vivamos en santidad para Cristo. Y vivamos sin avergonzarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar, invito para que se ponga en pie. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia en la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Padre, gracias. Así es, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy que me recuerda quién soy en ti. Lo que éramos y lo que somos por en ti, Señor. Hoy podemos levantar nuestra frente en alto y poder decir que no nos avergonzamos, Señor. Gracias porque me rescataste de una vida de muerte. Gracias porque nos rescataste de una vida de vanidad, Señor, en la cual pensábamos que éramos felices, pero realmente éramos infelices. Cuando viene tu palabra, cuando viene el conocimiento, Dios, honestamente de tu Hijo Jesucristo, cuando muestra nuestra condición pecadora, Señor, nos damos cuenta realmente quiénes somos. Gracias por utilizar personas, Señor, para promover el Evangelio de Dios y que por esa razón hemos llegado al conocimiento de tu gracia, Dios. Gracias, porque no solamente es por fe, nos pides que veamos una vida de santidad.
Nuestra fe tiene que ser coherente con estas acciones, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir apartados para ti. Ayúdanos a vivir, a promover tu palabra, a promover tu evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Que ese sello que tenemos de redimido, Señor, vamos a exponerlo con orgullo, Dios. Santidad, en amor. Que como iglesia podamos amarnos mutuamente. Y que cuando salgamos de estas puertas, Señor, podamos reflejar a la comunidad en servicio. Que como dice nuestra visión, Señor, que podamos ser vistos por ti, ser vistos por las demás congregaciones, ser vistos por todas las personas, como discípulos de íntima comunión contigo. Y que, Señor, de algo mucho más hermoso, Dios, discípulos que descansan en la suficiencia de la Escritura, porque nada más nos da más descanso que tu palabra, porque tu palabra es verdad, nos santificas en tu verdad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Cristo Dios, que tu palabra sea real en nuestras vidas, Señor. Que podamos amarte. El que me ama, mi palabra guardará. En nombre de Jesús. Amén.